cuarto músculo que debemos conocer es este músculo tan particular que se origina mediante unas prolongaciones que tienen forma de dedos, que parece que están tocando las teclas de un piano, porque fíjense, van y se originan en las caras laterales, principalmente en las caras laterales de las 10 primeras costillas. Ojo de que no todas las costillas tienen caras laterales. Nosotros sabemos de que la primera costilla tiene un borde lateral, tiene un borde lateral. Fíjense, la primera digitación de este músculo que es conocido como el músculo serrato anterior, debido a que cada una de las digitaciones de origen parecen los dientes de un serrucho. Fíjense, de ahí el nombre de serrato anterior, también conocido como músculo serrato mayor. ¿eh? Es básicamente debido a esta particularidad anatómica que recibe el nombre tan característico de este músculo. Entonces nosotros vemos que en las caras laterales de las costillas 2 a 10 y en el borde lateral de la primera costilla se está originando este músculo mediante unas digitaciones alargadas en forma de diente de serrucho, ocupando un espacio en la cara lateral que queda inmediatamente por detrás de donde se insertan los músculos pectorales, ¿ok? Entonces, en la cara lateral de las 10 primeras costillas, ojo con la primera costilla que no tiene cara lateral, sino tiene borde lateral, inmediatamente por detrás de las inserciones de los músculos pectorales, ahí es donde nosotros vemos que se está originando este músculo ancho, ubicado en su origen principalmente a nivel de la cara lateral del tórax. A partir de ese origen, esos fascículos musculares comienzan a reunirse, a dirigirse hacia atrás, como abrazando la cara lateral del tórax y abrazando también un poco de la cara posterior del tórax, y comienzan a reunirse para ir a insertarse todos esos fascículos musculares en lo que sería, vamos a ver mejor por comodidad, este músculo comienza a reunirse para ir a insertarse en todo lo que sería la cara anterior del borde medial, en la cara anterior de este borde medial, este borde medial del omóplato. Fíjense que se inserta prácticamente en toda la cara anterior del borde medial, que va desde el ángulo superior del omóplato hasta lo que sería el ángulo inferior del omóplato, ¿ok? Y este musculito, entonces, debido a que une el tórax con el borde medial del omóplato, tiene como primera función o acción de ser el músculo que permite que el omóplato quede pegado a la parte más posterior, lateral y superior del tórax, siempre a la parte más posterior, lateral y superior del tórax. Este músculo es el que permite que el omóplato o escápula quede pegado o quede adosado a lo que sería la parte postero-supero-lateral del tórax, siempre. ¿Ok? Como tanto el omóplato o escápula se mueven, así como
las costillas se mueven, tenemos que analizar la acción muscular tomando uno de esos puntos de origen o inserción como puntos fijos. Entonces, fíjense de que si tomamos como el punto fijo a las costillas, la contracción del músculo lo que haría es llevar al omóplato hacia adelante y hacia adentro. Llevar al omóplato hacia adelante y hacia adentro si la contracción del músculo ocurre. Pero si el punto fijo es el omóplato y lo que se mueve son las costillas, fíjense de que gracias a la contracción del músculo, se tira de las 10 primeras costillas hacia arriba y hacia afuera, levantando la jaula torácica, y aumentando los volúmenes de la jaula torácica. Por eso decimos de que este músculo favorece el momento de la inspiración, de la respiración. Entonces, es muy entendible perfectamente la importancia de este músculo que tiene una gran cantidad de inserciones, de inserciones de origen sobre el tórax, sobre el tórax. De ahí la importancia que puede tener como músculo en la respiración. Entonces, este es nuestro amigo, el músculo que nosotros conocemos como el músculo serrato anterior. ¿Alguna pregunta hasta acá de los músculos que acabamos de ver? ¿Cómo están inervados todos estos músculos? Todos estos músculos que hemos mencionado hasta ahora están inervados por un viejo conocido nuestro amigo el plexo braquial, por las denominadas ramas colaterales del plexo braquial. Entonces nosotros podemos observar que el músculo pectoral mayor está siendo inervado primariamente por este nerviecito que nosotros vemos acá, que es una rama colateral anterior del plexo braquial, que nosotros conocemos como el nervio pectoral lateral. Poco más profundamente al músculo pectoral mayor, le encontramos a este músculo, que es el músculo pectoral menor, que está siendo inervado también por una rama colateral anterior del plexo braquial, que nosotros le conocemos acá como el nervio pectoral medial, que como ustedes pueden ver, generalmente lo que hace es atravesar el vientre muscular del pectoral, el pectoral menor, inervándolo de esa manera, y ir a terminar en las fibras más inferiores del músculo pectoral mayor. Entonces podemos decir de que el músculo pectoral mayor está siendo inervado tanto por el nervio pectoral lateral como el nervio pectoral medial, y el pectoral menor está siendo inervado por el nervio pectoral medial. Ambos nervios son ramas colaterales anteriores del plexo braquial. Por otro lado, el músculo subclavio, que aquí aparece cortado, ya que para exponer el plexo se tuvo que cortar el tercio medio de la clavícula. Podemos recordar de que también poseía una inervación dada por una rama colateral anterior del plexo braquial, que era el nervio subclavio. Entonces, el músculo subclavio está inervado también por una rama anterior colateral del plexo braquial, que es el nervio subclavio. Profe, me pregunta Matías Civils, ¿se podría decir de que está inervado por el asa de los pectorales? Fíjate, esto es el asa de los pectorales. De acá salen unos nervios que están formados
por ramas de los nervios pectoral mayor, pectoral lateral y pectoral medial. No está inervado por el asa de los pectorales. El asa de los pectorales está formado por nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial, pero no están inervados por el asa de los pectorales cíviles. ¿Ok? Y por último, y como podemos ver también acá, fíjense, saliendo de la cara posterior de las ramas anteriores de los nervios raquídeos C5 y C6, unas pequeñas ramitas que salen de la cara posterior de las ramas anteriores de los nervios raquídeos C5 y C6 se unen para formar este nervio, que en su origen se encuentra posterior al plexo braquial y que por eso es considerado una rama posterior del plexo braquial. Este nerviecito que comienza a descender pegado a la pared lateral del tórax por encima de este músculo que nosotros vemos acá. Entonces, pegado al cerrato, el cerrato anterior, básicamente, fíjense, descendiendo por la cara lateral del tórax se encuentra este nerviecito que va hasta la última digitación, hasta el nivel de la última digitación del músculo serrato anterior. Y acá una de las digitaciones le ofrece una pequeña ramita inervando al músculo. Esta rama colateral posterior del plexo braquial, nosotros le conocemos como el nervio torácico largo. Nervio torácico largo, que también, debido a que inerva al músculo serrato anterior, que antes también era conocido como serrato mayor, recibe el nombre de nervio del músculo serrato anterior o serrato mayor, pero que es históricamente muy conocido también por un tercer nombre que es el de nervio respiratorio de Charles Bell. Nervio respiratorio de Charles Bell. ¿Okay? Vamos a ver otra imagen en donde podemos ver el nervio respiratorio de Charles Bell. Fíjense, saliendo de la cara posterior del plexo braquial como una rama colateral posterior del plexo y haciendo un trayecto a lo largo de la cara lateral del tórax, y terminando a nivel de la última digitación del músculo serrato anterior o serrato mayor. Entonces, recordar que los músculos del plano superficial se encuentran inervados por ramas colaterales de lo que sería, ramas colaterales de lo que sería el plexo braquial, básicamente. ¿Ok? Después de haber visto todos los músculos del plano superficial, vamos a estudiar a los músculos que se encuentran en el mismo plano que los elementos osteocartilaginosos que conforman la pared del tórax. ¿Ok? Vamos a estudiar a los músculos del plano óseo. Nosotros vemos que entre una costilla y un cartílago, y el cartílago costal que le corresponde, y otra, fíjense, hay un espacio que recibe el nombre de, un espacio interóseo que recibe el nombre de espacio intercostal, que está relleno por unos elementos musculares que reciben el nombre por eso de músculos intercostales. Si yo pudiese fijarme en cada espacio intercostal, podría ver de que los músculos intercostales son básicamente tres músculos que se encuentran en los espacios intercostales ubicados en tres planos diferentes que van desde el más superficial al más profundo de todos, conformando tres músculos intercostales que tenemos que reconocer. El más superficial de todos que yo puedo observar en el espacio intercostal es el músculo que nosotros podemos estar observando, que estamos observando acá, que se denomina músculo intercostal externo.
Este es el músculo intercostal externo. Profundamente al músculo intercostal externo, yo le puedo ver a este músculo intercostal externo, profundamente al intercostal externo le puedo ver a este músculo, que sería este que está acá, que es denominado el músculo intercostal interno. Músculo intercostal interno. Y más profundamente aún al músculo intercostal interno, nosotros le encontramos a el músculo más profundo del espacio intercostal, que es conocido como músculo intercostal íntimo. Músculo intercostal íntimo. Entonces, en cada espacio intercostal vamos a ver desde la superficialidad a la profundidad a los músculos intercostal externo, intercostal interno y el intercostal íntimo. Vamos a comenzar estudiando a cada uno de los músculos que forma el espacio intercostal. ¿Ok? Fíjense, antes de comenzar el estudio, de que no es de que estos músculos ocupan todo el espacio intercostal desde su extremo anterior a su extremo posterior. Vamos a ver que cada uno de los músculos en realidad lo que hace es ocupar segmentos muy característicos del espacio intercostal, de manera característica cada uno de estos músculos. Entonces, partiendo nuestro estudio con el músculo intercostal externo, pregunto primero al grupo. Vamos a ver, Yáñez. ¿Cómo te va, Yáñez? Hola, Buen día, Yáñez. Víctor. ¿Cómo te va? Sí, ¿Cómo estás? está Muy bien. bien. Yáñez, estás viendo Sí, esta costilla y estas costillas correcto. cortadas a este nivel, ¿verdad? Sí, veo. Fíjate cómo en la parte más inferior de la cara medial de esa costilla hay un espacio acanalado, ¿viste? ¿Cómo era que se llamaba ese espacio acanalado que nosotros podemos ver en la parte más inferior de la cara medial de la costilla? Sería el surco costal. Muy bien, ese es el surco costal, Yañe, ¿verdad? Que nosotros vemos muy bien cómo está siendo recorrido por todos estos elementos que nosotros vemos acá de diferentes colores. ¿Te acuerdas cómo se llamaba en su conjunto estos elementos que recorren el surco costal, como elementos conformantes, como elementos anatómicos que recorren el surco costal? ¿Te acuerdas cómo se llaman? Eh, Paquete básculo nervioso intercostal. Muy bien, el paquete vasculonervioso intercostal, que nosotros habíamos dicho que se llamaba paquete vasculonervioso. ¿Por qué era que se llamaba paquete vasculonervioso, Yañe? Porque tiene venas, arterias y nervios. O sea, muy bien, tiene vaso sanguíneo y nervio, ¿verdad? Y si te acordás, todos estos elementos dentro del surco se encontraban muy bien ordenados, haciendo un trayecto en orden, ¿eh? Y siempre el primer elemento era el A. ¿Te acuerdas cómo estaban ordenados los elementos del paquete vasculonervioso? Más superior la vena, luego la arteria y por último el nervio. Muy bien, siempre. De ahí que, ¿te acordás la mnemotecnia para acordarse de eso? Van, creo que era. Era van de arriba a abajo, ¿verdad? En Ajá. donde el van significa vena, arteria y nervio de arriba a abajo. Entonces, nosotros vemos de que en el surco costal, que el surco costal está siendo recorrido por los elementos del paquete vasculonervioso intercostal, ¿ok? Excelente, te agradezco mucho, Jan.
Entonces, fíjense que esta superficie acanalada, que es el surco, como todo canal anatómico, nosotros a los rebordes de ese canal, nosotros le denominamos labios, ¿ok? Entonces, fíjense cómo esto sería el labio medial del surco y esto sería el labio lateral del surco. Podemos observar de que el músculo intercostal externo o lateral se origina en el labio lateral del surco costal de la costilla superior del espacio y va a insertarse básicamente en lo que sería el borde superior de la costilla inferior del espacio, el borde superior de la costilla inferior del espacio, ¿ok? Borde superior de la costilla inferior del espacio. Ahora, llama mucho la atención, ese era el origen y esta es la inserción, labio lateral del surco costal de la costilla superior del espacio hasta el borde superior de la costilla inferior del espacio. Ahora, llama mucho la atención de que las fibras que van de borde a borde no caen directamente de manera recta, de borde inferior a borde superior. No lo hacen. Por eso llama mucho la atención cómo estas fibras, en vez de caer de manera recta, de borde a borde, lo hacen de una manera oblicua, con una oblicuidad que va de arriba hacia abajo, pero de atrás hacia adelante. Entonces las fibras van hacia abajo y hacia adelante de manera característica. Entonces, fíjense, yo puedo, por la oblicuidad de las fibras, reconocer de que como las fibras van o caen oblicuamente hacia abajo y hacia adelante, estas son fibras del músculo intercostal lateral o externo, pudiendo discriminar perfectamente de que estas son fibras de otro músculo, no son del intercostal lateral o externo, por la oblicuidad característica de las fibras del músculo oblicuo externo. Además, la tercera cosa que debemos atender es de que el músculo intercostal externo no se inserta en toda la extensión del espacio intercostal, sino que se inserta en un segmento muy específico que va desde el nivel del tubérculo costal, desde el nivel del tubérculo costal hasta las cercanías de la articulación, o sea, muy próximo a la articulación condrocostal, hasta el nivel de la articulación condrocostal. No llega a originarse e insertarse sobre cartílagos costales, sino que su origen e inserción son interóseos solamente. Entonces, 4 características que tenemos que tener en cuenta de nuestro músculo intercostal externo, que se origina entonces del labio lateral del surco costal de la costilla superior del espacio intercostal y que se inserta en el borde superior
de la costilla inferior del espacio intercostal. 1. 2. Que las fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia adelante. 3. Que se insertan, que se originan y se insertan en el segmento del espacio intercostal que va entre el tubérculo costal y la cercanía de la articulación condrocostal hasta muy cerca de la articulación condrocostal. Y 4, que el origen y la inserción del músculo son plenamente entre un hueso y otro, es decir, son interóseas. Vamos a ver la inervación de todos estos músculos intercostales en su conjunto y vamos a estudiar la acción de todos estos músculos también en su conjunto. Por eso paso inmediatamente a describir el siguiente músculo que nos interesa, que se encuentra más profundamente al músculo intercostal lateral o externo. Este es el músculo intercostal interno. El músculo intercostal interno, fíjense, tiene un origen y una inserción muy parecido al músculo intercostal externo, solo que el origen se da acá en la parte lateral o la denominada vertiente lateral de lo que sería el surco costal. Entonces, en la vertiente lateral del surco costal de la costilla superior al espacio intercostal, ahí se está originando las fibras del músculo intercostal interno. Y fíjense cómo las fibras van a insertarse a nivel de lo que sería el borde superior de la costilla inferior al espacio intercostal. Muy bien. La costilla inferior al espacio intercostal. Característicamente, y esto es muy característico, fíjense de que tampoco las fibras del músculo intercostal interno van y caen de manera recta desde la costilla superior a la costilla inferior al espacio intercostal. No caen de manera recta, sino que sus fibras son característicamente oblicuas hacia abajo y hacia atrás, a diferencia del intercostal externo, que son oblicuas hacia abajo y hacia adelante. Estas fibras caen oblicuamente hacia abajo y hacia atrás. Esto me permite a mí perfectamente diferenciar las fibras del músculo intercostal interno de las fibras del músculo intercostal externo, sin ningún problema. Esa es la segunda característica que nosotros tenemos que entender del músculo intercostal interno. Tercera característica, vamos a ver que también su inserción ocupa un espacio característico o un segmento característico del espacio intercostal y no es que se extiende por todo el espacio intercostal. Nosotros conocemos a este espacio de la anatomía, a este hueco, como el hueco axilar. Fíjense de que el hueco axilar tiene unas paredes musculares formadas por algunos músculos que acabamos de ver, como el músculo pectoral mayor y pectoral menor, una pared anterior, tiene una pared posterior y tendría una pared medial que está formada por lo que sería el músculo serrato anterior. La proyección imaginaria de lo que sería la pared anterior del músculo hacia abajo en el tórax formaría una línea imaginaria que nosotros conocemos
como la línea axilar anterior. Entonces, si proyectamos la pared hacia abajo por la pared lateral del tórax, se formaría una línea imaginaria que nosotros conocemos como la línea axilar anterior, que básicamente es una línea imaginaria que sirve como punto de referencia para nosotros, para ubicarnos en la superficie del tórax. Así también una línea imaginaria que se proyecte hacia abajo desde la pared posterior de la axila se llamaría línea axilar posterior. Y una línea imaginaria que quedase entre la pared anterior y la pared posterior de la axila y que recorriese la cara lateral del esternón la cara lateral del tórax, de arriba hacia abajo. A esta línea se le denomina línea axilar media, estando en una posición media entre lo que sería la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Esta línea imaginaria que nos sirve a nosotros como punto de referencia, nosotros la podríamos encontrar en la cara lateral del tórax, aproximadamente a este nivel. Se dice de que las fibras del músculo intercostal interno se origina en un segmento del espacio intercostal que va desde la línea axilar media hacia adelante, llegando inclusive, llevando inclusive hasta los bordes laterales del esternón, es decir, se originan aproximadamente a este nivel y se dirige hacia el extremo anterior del espacio intercostal, llegando la fibra, inclusive tocando el borde lateral del esternón. Entonces, a diferencia del músculo intercostal externo que se originaba a nivel de los tubérculos costales y llegaba aproximadamente hasta este punto, a las cercanías de la articulación costocondral. Muchas gracias, lapsus mentis. Fíjense de que el músculo intercostal interno se estaría originando aproximadamente a este nivel y fíjense su espacio de inserción y de origen del espacio intercostal sería todo esto hasta lo que sería el borde lateral del esternón. Entonces, todo este espacio estaría ocupado por el músculo intercostal, denominado intercostal interno, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es muy característico del músculo y nosotros estamos viendo que tanto el origen como la inserción no solamente se da entre hueso y hueso, no solamente es intercostal, sino que también vemos de que algunas fibras se originan de los cartílagos costales, por eso también el origen y la inserción también son intercondrales. Entonces, cuatro características que tenemos que tener en cuenta del músculo intercostal interno. Su origen en la vertiente lateral del surco costal de la costilla superior al espacio y su inserción a nivel del borde superior de la costilla inferior al espacio intercostal, la oblicuidad de sus fibras que van hacia atrás y hacia abajo, el el segmento del espacio intercostal que están ocupando, que va desde la línea axilar media hasta el borde lateral del esternón, y de que el origen y la extensión de sus fibras no solamente se da
en un espacio interóseo, sino que también se da entre puntos intercartilaginosos. Cuatro cosas que debemos recordar de nuestro amigo el músculo intercostal interno. Profundamente al músculo intercostal interno, el último músculo intercostal que vamos a estudiar es el más profundo de todos y que se denomina músculo intercostal íntimo, que como podemos ver en esta imagen, se origina de lo que sería el labio medial del surco costal, el labio medial del surco costal, o el labio interno del surco costal, y sus fibras se dirigen a insertarse también en el borde superior de la costilla que se encuentra inferior al espacio intercostal. Entonces, del labio medial del surco costal al borde superior de la costilla que se encuentra inferiormente a el espacio intercostal. Llama la atención de que sus fibras tampoco son rectas entre su origen y su inserción, sino que presentan una oblicuidad similar, muy similar a lo que sería la oblicuidad de las fibras del músculo intercostal interno. Es decir, sus fibras son oblicuas hacia abajo y hacia atrás. Esto fue observado por muchos anatomistas que consideraban que el músculo intercostal interno y el íntimo eran el mismo músculo, solamente que las fibras del mismo músculo estaban separadas entre sí por la presencia de estos elementos que formaban el paquete vasculonervioso intercostal. Pero el Rouvier considera de que en realidad son dos músculos, el intercostal externo y el intercostal íntimo, el intercostal interno y el intercostal íntimo. La diferencia entre ambas se hace porque a pesar de tener unas fibras oblicuas hacia abajo y hacia adentro, el intercostal íntimo llama la atención porque ocupa una porción diferente de el espacio intercostal. Si el intercostal íntimo, el intercostal interno se originaba de la línea axilar media hasta el borde lateral del esternón, todo este segmento del espacio intercostal, llama la atención de que el intercostal íntimo se origina en el segmento del espacio intercostal que va entre el ángulo posterior de las costillas, el ángulo posterior de las costillas, ¿eh? Diciendo el libro que va hasta unos 5 o 6 centímetros antes del borde lateral del esternón. 5 o 6 centímetros antes del borde lateral del esternón. Es decir, de que llega aproximadamente hasta este nivel. Viendo entonces de que el intercostal íntimo tiene inserciones interóseas y también algunas pocas inserciones intercartilaginosas, es decir, entre elementos óseos y elementos cartilaginosos. Entonces, ese es el segmento del espacio intercostal que está siendo utilizado por el músculo intercostal denominado músculo intercostal íntimo. Entonces quisiera preguntarle, por favor, acordazo, Jazmín, hola Jazmín, Sí, profe, hola, hola, hola. ¿cómo te va acordazo? ¿A dónde te fuiste?
No, no pude prender mi micrófono nomás. Bueno, ok. Estabas escuchando la explicación, Jasmine. Sí, profe. Bueno, y decime, ¿qué músculo te parece que es este que está acá? El intercostal externo. ¿Por qué decir que el intercostal externo? Yo digo que porque sus fibras eh, están en dirección oblicua hacia abajo y hacia atrás. ¿Hacia abajo y hacia atrás? No, yo no, yo lo que veo que acá, mira, se van hacia abajo y se van hacia adelante, no se van hacia atrás. Ah, perdón, sí, hacia adelante, perdón. Hacia abajo y hacia Ah, adelante. Tenés que fijarte también, Jazmín, tenés que fijarte también, Jazmín, el segmento del espacio intercostal que está siendo utilizado por el músculo, ¿verdad? Muy bien, que va desde los tubérculos hasta la cercanía de la articulación condrocostal. sí. Y este musculito que vos ves acá, ¿qué te parece que es? Ese es intercostal interno. ¿Segura? No es el íntimo. Ah, la verdad que no sé, profe. Mm, por eso te digo, tenés que fijarte el segmento del espacio intercostal que está siendo utilizado. Nosotros habíamos dicho de que el intercostal interno, mira, iba desde el ángulo de la costilla, perdón, desde lo que sería la línea axilar media hasta el borde lateral del esternón. Entonces te pregunto, este músculo, ¿cuál sería? Ese sería interno, ¿verdad? Va. Este sería el interno. Muy bien, excelente. Le pegaste un penalazo al palo y entró gol. Excelente. Te felicito, excelente. Entonces, tenés que recordar también eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el interno y el íntimo? De que el íntimo se va a originar un chiquitito más atrás a nivel del ángulo y va a terminar no tocando no tocando los bordes laterales del esternón, ¿ok? Sí, ¿Entendido? sí, profe. Espectacular. Te agradezco muchísimo, ¿verdad? Y obviamente, como podemos ver acá, ¿verdad? Entre el interno y el íntimo, nosotros vamos a ver a los elementos del paquete vasculo nervioso intercostal, ¿ok? Elementos del paquete vasculo nervioso intercostal. Entonces, habiendo entendido los músculos intercostal externo, intercostal interno y el íntimo, ¿cómo están inervados todos estos músculos? Vamos a necesitar la ayuda vamos a ver, Classem, Noemí Classem. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo te va, Noemí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira un poco, ¿estuviste escuchando la explicación, Noemí? Sí, Bueno, y estamos entendiendo, Noemí. estamos por ahí, en Por proceso. a- Bueno, ok. Entonces, fíjate un poco este corte un corte transversal del tórax en donde vemos su pared. Fíjate, estos son los espacios intercostales y ahí les vemos a los músculos que se llaman músculos Intercostales. intercostales. ¿Y cuántos intercostales tenemos? 3. Muy bien. Que son desde la superficialidad a la profundidad. Son el externo, el interno y el íntimo. Muy bien. Entonces dijimos que el externo sería este, fíjate, este sería el externo, ¿viste? Que Ajá. va entre el tubérculo costal. Nosotros nos dirigimos, tubérculo costal, le vamos a seguir hasta llega, fíjate, hasta las cercanías de la articulación condrocostal. Fíjate cómo este músculo parece como que se continúa hasta el borde lateral del esternón por una membrana que va hasta el extremo medial, que parece como que cierra ese espacio al que el músculo no puede cerrar. Esta membrana se llama membrana intercostal externa, membrana intercostal externa. Pero fíjate el segmento del espacio intercostal que está siendo ocupado
por el músculo intercostal denominado externo. Por dentro del músculo intercostal externo, ¿cómo era que se llamaba el músculo que teníamos, que El estábamos interno. estudiando? El músculo intercostal interno, que sería este. Vamos a seguirle al músculo intercostal interno. Fíjate que el músculo intercostal interno se origina, dijimos, a nivel, el espacio, el segmento del espacio intercostal que ocupa es entre lo que sería la línea axilar media y se dirige hacia adelante y nosotros podemos ver, Noemí, cómo se dirige tan hacia adelante hasta el extremo anterior del espacio intercostal que llega inclusive, fíjate, hasta el borde lateral del esternón. ¿Viste? Este es el músculo intercostal interno. ¿Ok? Y por último, le tenemos por dentro del interno, le tenemos a quién. Al intercostal íntimo. Muy bien, que vos estás viendo que ocupa todo este segmento del espacio intercostal que va desde el ángulo posterior de la costilla, todo esto hasta la cercanía, fíjate, dice el libro, a 5 o 6 centímetros del borde lateral del esternón. Y acá vemos inclusive, fíjate, llega a originarse, a insertarse sobre cartílago costal. Se ve eso, ¿verdad? ¿Puedes notar Sí, eso? No, muy bien. sí, Entonces, profe. te pregunto, ¿qué es esto que está acá? La médula espinal. La médula espinal. Y fíjate que saliendo del conducto medular, nosotros le tenemos a estos dos elementos. ¿Qué eran estos dos elementos? Ramas nerviosas. Las ramas de los nervios raquídeos correspondientes. Esta es la rama Anterior. y esta es la rama. Posterior. Muy bien, excelente, Noemí. Fíjate cómo todas las ramas de los nervios raquídeos nosotros habíamos estudiado que van a inervar ¿qué cosa? ¿Qué inervan las ramas posteriores de los nervios raquídeos? Los músculos. Motores eran. ¿Músculos de a dónde? Ah, ¿Cierto? dorsales en este caso. Músculos del dorso, pero también, fíjate que están trayendo inervación sensitiva de la piel del dorso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, si estas son las ramas posteriores, estas son las ramas. Anteriores. Muy bien. ¿Qué te llama la atención de las ramas anteriores? Porque nosotros habíamos estudiado que a nivel del cuello, estas ramas anteriores, ¿qué es lo que hacían en general? ¿Te acordás? No, ¿Qué hacían no, las profe, ramas no me acuerdo. anteriores de los nervios raquídeos a nivel del cuello? La parte baja del cuello, los últimos nervios raquídeos, ¿no te acordás? No, no me acuerdo. Bueno, le vamos a preguntar a alguien más entonces. Gracias. Formaban Dale. el plexo braquial. Muy bien. ¿Quién me contestó por ahí? Candia, doctor. Muy bien, Candia, obvio, ¿verdad? Entonces, a nivel del cuello y a nivel lumbar, las ramas anteriores de los nervios raquídeos se unen para formar plexos. Te pregunto, Candia, ¿vos estás viendo que acá se forman plexos? No, doctor. Muy bien. Y esa es una de las diferencias anatómicas más importantes a nivel nervioso que nosotros tenemos de las ramas anteriores de los nervios raquídeos a nivel torácico. Porque las ramas anteriores de los nervios raquídeos a nivel torácico no forman plexos, sino que corren solos por el espacio intercostal que le corresponde. Está corriendo solo, formando parte del paquete vasculonervioso intercostal de cada segmento. Fíjate, y en ese recorrido por el espacio intercostal dentro del surco intercostal, el nervio está aprovechando ¿para qué? Para enviar ramas a los músculos intercostales correspondientes e inervarlos. Y como podemos ver, inclusive acá,
envían algunas ramas colaterales para inervar a la piel que recubre el tórax, y vamos a ver que envía también una rama hacia adentro para inervar a las estructuras que envuelven las paredes de la cavidad torácica, ¿ok? Vamos a ver eso. De ahí que esto que nosotros estamos viendo, el nervio intercostal, para nosotros es muy importante, porque nosotros vemos de que en cada espacio está inervando todas las estructuras de cada espacio intercostal. Entonces, un nervio intercostal le inerva a todos estos músculos intercostales en su trayecto, y eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, de esta manera podemos decir de que los músculos intercostales en general están siendo inervados por los nervios intercostales que recorren el surco intercostal de su espacio intercostal correspondiente, ¿ok? Esa es una idea muy importante que tenemos que llevar hoy. ¿Cómo trabajan los músculos intercostales? ¿Cuál es la función entonces